Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. En América Latina no está el paisaje para sutilezas. La realidad, los datos y lo que se puede proyectar con ellos deja cada vez menos margen de maniobra a la incredulidad, la ingenuidad o la falta de responsabilidad. Élites y ciudadanos en general, ocupados en su diario vivir, no se enteran de que están perdiendo sus países en el infierno de la corrupción, el narcotráfico, la violencia, la complicidad, la indecencia y la incapacidad de políticos impresentables a quienes les queda mejor el título simple de criminales con licencia. Las elecciones de Lasso y Noboa en Ecuador, Milei en Argentina y Arévalo en Guatemala fueron motivo de esperanza porque cambiaron el rumbo al infierno que esos países llevaban. Pero vean qué sucede en Ecuador. Ganó Lasso y el correísmo populista y el narcotráfico lo destituyeron. Era inaceptable para ellos que uno que no es de su pandilla les llegara a cambiar las condiciones. Los ecuatorianos fueron a elecciones de nuevo y ganó Noboa, otro que no es del club de la mafia. Y vean cómo tienen esos criminales a Ecuador. En la empobrecida Argentina, el cinismo y la poca vergüenza de los sindicatos peronistas pretenden sacar a Milei porque intenta rescatar la economía y las finanzas públicas que están secuestradas por el peronismo kirchnerista y Fernández, el populismo más rancio y corrupto de América Latina. En Guatemala, desde que Arévalo ganó unas elecciones, a pesar de todo, libres, transparentes y democráticas, los grupos criminales que controlan grandes espacios en instituciones del Estado intentaron hasta el último segundo dar un golpe de Estado, porque otra vez eso de que llegue al poder alguien que no es de su pandilla les molesta. Evo pretende regresar a Bolivia. AMLO busca consolidar en México el destructivo populismo peronista y en Venezuela la narcodictadura criminal busca por todos los medios quitar del camino a María Corina Machado, porque si hubiese elecciones libres en la tierra de Bolívar, ella sería la próxima presidenta. Este es el drama que vive nuestra región. De México a la Argentina, la política está mayoritariamente en manos de mamarrachos delincuentes que tienen perdidos y engañados a los ciudadanos entre las promesas falsas y la mentira. Estos políticos son demasiado arrogantes para saber lo ignorantes que son, pero despertemos, son gente malvada que está destruyendo el presente y comprometiendo el futuro de nuestra América Latina. Cambiar el paisaje toma 3 palabras clave: ciudadanos presentes y libertad. En 2024, 6 países latinoamericanos celebrarán elecciones nacionales. Sobresale México por su importancia y el riesgo de que se profundice la deriva populista y autoritaria con Morena. Chile y Brasil tendrán elecciones municipales. 2023 cerró su ciclo electoral con el ascenso de líderes opositores a un status quo corrupto y narcotraficante, como es el caso de Guatemala con Bernardo Arévalo, al cual se suma el destructivo populismo en el caso de Javier Milei en Argentina y Daniel Noboa en Ecuador, que evitó el retorno del nauseabundo correísmo. En Guatemala, Arévalo y el consenso de la sociedad evitaron un intento de golpe de Estado orquestado por la mafia que controlaba el gobierno saliente. El nuevo presidente asume el cargo con el desafío de combatir la corrupción, para lo cual tendrá que buscar, por la vía legal y cívica, la destitución de la corrupta cúpula del Ministerio Público y sus jueces cómplices, e intentar gobernar con un Congreso dominado por la corrupción. Noboa y Milei enfrentan desafíos extraordinarios, el primero en el tema de la seguridad y el segundo en la economía. América Latina necesita que ambos proyectos sean exitosos. Sobre el superciclo electoral de 2024, en El Salvador y República Dominicana, la popularidad actual de sus gobernantes sugiere que ganarán la reelección. Panamá celebrará elecciones en mayo, en un contexto marcado por el descontento y las protestas ciudadanas, y con el expresidente Ricardo Martinelli, envuelto en escándalos de corrupción, encabezando las encuestas. México, el principal campo de batalla por la libertad en América Latina, elegirá presidenta el 2 de junio. AMLO tiene volcados los recursos del Estado y la populista maquinaria electoral de Morena para lograr la reelección con Claudia Sheinbaum.
Con esta opción, el coloso del norte de América Latina aumenta el riesgo de terminar como la Argentina del peronismo, pero sus élites no se enteran. La esperanza de cambio y rescate de la libertad en México la representa la candidata Xóchitl Gálvez, quien entiende el proceso económico, sabe de la importancia de liberar la economía y, más aún, está comprometida con la imperativa necesidad de que México vuelva al cauce de los valores occidentales. Uruguay, la democracia más consolidada de la región, también celebrará elecciones. A pesar de la sobresaliente gestión de su actual presidente, Luis Lacalle Pou, las encuestas muestran una competencia reñida entre el partido en el poder y el Frente Amplio de Izquierda. La inseguridad y el aumento de la delincuencia, problemas regionales, serán los temas centrales de la campaña. En 2024, la elección más importante y a la que el mundo libre debe poner atención es la que debe realizarse en Venezuela. El criminal narcodictador Nicolás Maduro está obligado a convocar elecciones en el segundo semestre del año. El tirano que perderá si enfrenta a María Corina Machado, quien obtuvo un 92% de apoyo en las primarias, inhabilitó a la candidata de forma ilegal e ilegítima y no cesa las amenazas en su contra. Unas elecciones libres y democráticas y el futuro de la libertad en Venezuela debe ser el proyecto político más importante de 2024 para América Latina y para el mundo libre. El pueblo venezolano debe poder elegir libremente a sus gobernantes o que arda Troya. 2024 debe y puede ser el año en el que los pueblos de América Latina renueven sus votos y su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. Cuando hacemos el inventario de las cosas que lastiman y que ofenden a la América Latina, pensamos siempre en la violencia, en la pobreza, en la impunidad, en la corrupción. Pero uno de los temas que está lastimando en este momento de una manera brutal es la narcoviolencia y el grado de contaminación que tienen los sistemas políticos de muchos de nuestros países debido precisamente a eso, a la contaminación de la política de parte de la corrupción y el narcotráfico. Para hablar de este tema tan sensitivo para América Latina y para todo el continente, tengo el gusto de presentarles a Ed Dolan. Él fue el Regional Attaché del Departamento de Homeland Security para América Central, es un experto en temas de seguridad global y un exfuncionario muy respetado por todo el mundo de law enforcement y por todos los gobiernos del mundo occidental. Don Eddie, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias. Lo que sucedió ayer en Ecuador, narco, guerrilla, el correísmo populista que está muy enredado con todos ellos, ¿cuál es tu lectura? Y mi opinión que estamos viendo ahí es un tema que está enfrentando toda la región aquí en América Latina. Es un tema de corrupción políticamente. La influencia de las organizaciones criminales transnacionales, que anteriormente muchos dicen que narcos, pues es más de unas organizaciones narcos, es organizaciones criminales transnacionales. Ellos están afectando en el tema política, están amenazando el mismo pueblo, está controlando los cárceles, están influyendo en muchos lugares. Y cuando dices transnacional, China, Irán, Rusia, por ejemplo. No, hay influencia ahí, sí, seguro. Pero yo estaba hablando en que ellos más, las organizaciones que siempre anteriormente se enfocaban en un país de mover drogas, por ejemplo, o lavar dinero, ellos ya están más global. Ellos tienen clientes en Europa, más que Estados Unidos. Ya. El narcotráfico, el consumo de las drogas, principalmente en mercados como Estados Unidos y Europa, generan pues toda la producción en buena parte de América Latina, el tráfico de esa droga y luego pues llevarla a esos mercados. Eso nos deja en esta parte del mundo violencia, corrupción y una alta contaminación en las instituciones de los gobiernos de nuestros países, y ahora están tomando incluso los sistemas de justicia. Estados Unidos hace muchos esfuerzos importantes, invierte mucho dinero, pero es un problema tan complejo que pareciera no tener solución. ¿Cuál es tu lectura de esto y qué podemos esperar? Mi opinión es sí, el gobierno tiene su parte en esto, pero el mismo pueblo y la comunidad del sector privado, de negocios, tiene una gran parte en eso.
Es tres partes, ¿verdad?, de la solución, no solamente el gobierno. Pero esos tres son lugares donde nosotros necesitamos enseñar a nuestros jóvenes, necesitamos cumplir y votar por las políticas correctas. Necesitamos como negocios, personas en la comunidad, enseñar y apoyar los políticos buenos, correctos, que no son corruptados. Es más que un gobierno puede resolver eso y podemos aliar con otro país. El mismo pueblo, las personas en la misma ciudad necesitan hacer su parte también. ¿Cómo sientes que va la discusión sobre la legalización de la producción, el tráfico y la venta y el consumo de las drogas y que esto al final termine con buenos controles, una política fiscal y oferta de tratamiento a la adicción? ¿Esta discusión está avanzando o no en Estados Unidos y en el mundo, o lo ves como una solución? Yo he participado en varias conferencias y muchos expertos, por ejemplo, de California han venido y hablado del tema de la legalización de marihuana. No han salido que ellos pensaban, que está saliendo más problemas, porque ya, como está legalizado, muchos jóvenes, hay más jóvenes usando marihuana. Un ejemplo que yo siempre uso es cigarrillos. Fue un tiempo de nosotros... fue campañas que no fumar cigarrillos y han bajado el uso de cigarrillos porque es mal para la salud. No estamos haciendo eso para marihuana, estamos señalando a los jóvenes que es legal, es para medicina, es bueno, pero hay muchos problemas de salud de jóvenes. La ganancia de dinero, de impuestos no han salido que ellos pensaban y todavía existe las organizaciones criminales transnacionales, los narcos, que todavía están probando marihuana en California y en otros países. Ya. O sea, tu posición es que la legalización no solo no resuelve el problema, sino que encima contamina y promueve más el consumo de las drogas, sobre todo en la juventud. Correcto. Tremendo, ¿eh? Eso es un análisis, además de muy serio, contundente, ¿no? Ed, los intereses de América Latina y de Estados Unidos son los mismos. ¿Cómo podemos reconectar Washington con América Latina para luchar juntos contra los enemigos y las amenazas comunes? Yo creo que es algo muy importante, ¿verdad? Porque tú puedes ver algunos países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, tienen sus alianzas, ¿verdad? Ellos mismos tienen sus alianzas y con los países, como tú has mencionado anteriormente, como Rusia y China. Pero muchos países que son buenos amigos, que quieren hacer las cosas correctas, como tú hablando, que están enfrentando todas esas amenazas. Yo creo que al principio necesitamos hacer aliados en esa guerra contra el narco, la corrupción, todo lo que está pasando. Y más, el gobierno es, que yo he mencionado anteriormente, el pueblo, las personas. ¿Quién tú estás votando? Seguro bien que el candidato que tú estás promoviendo para ser su representante en su asamblea, su congreso, su presidente, es una persona que van a seguir honorable para apoyar al pueblo, que no es corruptado, que no van a hacer las cosas malas. Ya. Uno de los efectos que tiene el hecho de que muchos de nuestros países, la mayoría, son muy disfuncionales, la corrupción, la falta de oportunidades, la impunidad, la inseguridad, está haciendo que tengamos esta ola de migración irregular o ilegal, que es el nombre real, sí, hacia Estados Unidos. Es impresionante cómo ha aumentado esta ola de migrantes. ¿Cuál es tu lectura sobre el tema y dónde está la solución también a eso? Bueno, hay partes que ellos dicen, en inglés dicen el push factor, ¿qué razón que esa persona quiere salir de su país y buscar una vida en Estados Unidos? Es un parte del problema, ¿verdad? La otra parte es cada país en la cadena, incluyendo la parte final de Estados Unidos, enforzando sus leyes migratorias. Es importante tener las leyes, esas leyes, porque la parte que no hablamos de ese flujo de migrantes es el tratamiento de niños, el abuso de niños. Muchos niños están usando niños para su flujo de tráfico. Si un migrante llega a una frontera con un niño, que no es su niño, ellos tratan como familia y tratan mejor. Que hay mucha gente sufriendo por ese tema migratorio, no solamente el tema de migratorio, pero sufriendo como parte de la migratoria, usándolo como parte de la migratoria. Claro. Pues sin duda alguna, América Latina y el continente americano entero y el mundo necesitan
oficiales que tengan la experiencia que tú tienes en el mundo de la seguridad, y qué bueno es para el mundo tenerte aportando todo ese conocimiento de experiencia, oficial Dolan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, yo quiero hacer un comentario final. Yo me gusta fue un presidente famoso en Estados Unidos que se llama John F. Kennedy. Ajá. Y es algo que todos nosotros en esa reunión necesitan pensar. Él hicieron un quote muy famoso, dicen, y van a ser mi mejor manera de hacerlo en español. No piensa que su país puede hacer por ti, piensa que tú puedes hacer por su país. Continuamos con Razón de Estado por NTN 24, el canal de las Américas. Si América Latina quiere ser ese continente de oportunidades, de esperanza, ilusiones y de un futuro bueno, alegre para todos los latinoamericanos, ese futuro está muy amarrado y muy cerca de los Estados Unidos, el norte de nuestro continente. Y por eso vamos a platicar ahora con don David Ramírez. Él fue oficial a cargo del Departamento de Seguridad Nacional, ICE, para América Latina y el Caribe, un oficial de alto nivel muy respetado en el mundo del law enforcement y con mucha experiencia en América Latina. David, bienvenido a Razón de Estado. Estados Unidos tiene muchos problemas y desafíos en el mundo, pero también tiene oportunidades. Ser la primera potencia mundial tiene sus espinas. América Latina es cada vez más la suma de una serie de bombas y de problemas que a veces pareciera que están a punto de explotar. Estados débiles, democracias en peligro, crimen transnacional, violencia, impunidad, narcotráfico y una ola migratoria creciente e imparable. David, ¿cómo se puede desde Washington, con programas y con ideas creativas, enfrentar la complejidad que vive América Latina y al mismo tiempo ayudarnos a que mejoremos la forma en que nos gobernamos? Bueno, ahí yo veo dos puntos. Primeramente, es seguir el esquema que los Estados Unidos ha llevado a las embajadas, que son la cara del gobierno americano en los países extranjeros. Y seguir apoyando a los gobiernos que en Latinoamérica o en todo el mundo, que sigan el estilo de democracia, que sigan los principios de la democracia. Otro punto importante que yo veo que los Estados Unidos ayudaría mucho si fuera claro, no fuera tan, y se me va el español, pero no fuera tan ambiguous. Ya, ambiguo, sí. Sí, por ejemplo, las leyes de inmigración que tenemos. Si fueran más claras, quizás no hubiera tanto el imán que llevar la gente. Claro, y has hablado en algún documento incluso que has ayudado o has escrito al desarrollo de programas de empleo temporal y de programas, digamos, controlados, pero que ayudarían a facilitar, pues bueno, todas las dinámicas sociales y migratorias que tenemos en el continente. Yo tengo en la carrera más de 30 años y hablando con mucha gente. Yo empecé como patrullero de la frontera y lo que veía es que la gente decía que ellos no quieren dejar su cultura, ni su lengua, ni su idioma, ni su comida y la familia, ¿no? Claro. Van a los Estados Unidos a trabajar. Iban en ese tiempo a trabajar y regresarse a su país porque no había oportunidades. Y me decían, claro, si hubiera oportunidades en mi país, yo me quedaría en mi país a trabajar. Claro. David, analistas serios de distintas agencias de seguridad del mundo occidental desarrollado afirman que México, Centroamérica, Ecuador y Bolivia en distintos grados y según el momento encajan en la descripción de narcoestados. China, Rusia e Irán son cómplices en la dinámica del crimen internacional. ¿Se está convirtiendo América Latina en una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? Yo diría que no. Latinoamérica no. Los países, los gobiernos en ciertos países es la amenaza. Pero deberían ser temporales, ¿no? Sí, pero yo lo veo como Latinoamérica como un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo de una persona. No puede decir, pues no vamos a descuidar esta pierna porque nos va a afectar todo el sistema. Y es lo que veo yo, que ciertos países están pasando eso en Latinoamérica que afecta a todo el continente. ¿Cómo dirías que debiéramos en todo el continente recuperar una agenda de decencia política, de democracias funcionales y de crecimiento económico? Si tuviera esa respuesta, ¿verdad? Pero la respuesta correcta ahí, yo diría otra vez seguir
haciendo lo que hemos de los Estados Unidos haciendo, apoyando a los gobiernos que llevan los principios democráticos y no abandonarlos y buscar esos, exigir elecciones transparentes y de darles, seguirlas, o sea, no más recibirlas, pero exigirlas y recibirlas, que hagan esas elecciones transparentes. Con la tragedia de la narcoviolencia brutal que estamos viendo en Ecuador, David, ¿debería el presidente Noboa ejecutar las mismas políticas de seguridad que ha seguido el presidente Bukele en El Salvador, que han sido muy exitosas en el tema de seguridad? Otros temas pues son discutibles, obviamente. Sí podría hacerlo, pero todo el tiempo va a haber eso de los derechos humanos, porque hay esa línea, fine line que le llaman, de los derechos humanos, la seguridad pública a los derechos humanos. Y pues, es difícil decir que no, porque se ha comprobado que está funcionando. Claro, y unos derechos humanos que estos delincuentes criminales no respetan, ¿no? Y lo que están haciendo es algo absolutamente brutal. David, la ubicación estratégica de Centroamérica es un asunto crítico para Estados Unidos. O sea, esta es una región, sobre todo el Triángulo Norte, más la criminal dictadura de Managua, donde las instituciones funcionan mal o están capturadas por las mafias, impera la impunidad, hay escaso crecimiento económico, falta de oportunidades y una creciente migración hacia Estados Unidos. ¿Se puede esperar de Washington un plan especial para esta región? Yo diría que más que esperar, se necesita un plan, más bien exigir un plan, porque el imán otra vez es los Estados Unidos. Van los migrantes o el narcotráfico por los estados, por los países latinoamericanos a llegar a los Estados Unidos. Y yo cuando estaba encargado aquí, que era el agregado aquí en Latinoamérica, los gente del gobierno decía, ¿por qué pararlos? ¿Por qué detenerlos? Los podemos dejar ir y no tenemos que gastar nosotros nada porque todo va para los Estados Unidos. Así es que Estados Unidos tiene que trabajar con los gobiernos. En los 20 segundos que nos quedan, David, viendo las dinámicas en Asia y Europa, ¿convendría al continente americano como un todo regresar a la agenda de los valores occidentales que son democracia, Estado de Derecho y libertad? Para mí, definitivamente que sí. Ese es el modo, esa es la democracia, ese es el sistema que nosotros observamos. Y este es un esfuerzo en el que debemos participar todos los que vivimos en este maravilloso continente. David, muchísimas gracias. Es un privilegio para el continente americano tener a exoficiales de las agencias de seguridad americanas con tu nivel de experiencia y conocimiento ayudando a ejecutar, a implementar las grandes soluciones que necesitamos. Muchas gracias por eso. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.